Padre, gracias porque nos has guardado en este tiempo de pandemia y estamos seguros que nos terminarás de guardar porque tú eres un Dios bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Puedes tomar tu lugar y diga conmigo: de regreso a los brazos del Rey. La primera enseñanza que miramos fue de regreso a los brazos del Creador. Cuando Dios es un creador, yo soy una criatura. Diga conmigo: una criatura. Mientras el hombre estuvo en una relación con Dios de alejado, diga conmigo alejado, empezó a perderlo todo. Perdió su familia, tuvo 10 años de pérdida. Los 10 años de pérdida fue porque un año por cada mandamiento que quebró, son 10 mandamientos, así que estuvo perdiendo, diga conmigo en pérdida. La Biblia dice que primero murió Elimelech y que después murió Malión y después murió Kelión. Entonces lo que yo entendí es esto. Diga conmigo: el alma. Sácalo un poco de los monitores nada más. Diga conmigo: el alma. El alma. Vamos a ver, el nombre Noemí les decía, significa placentera o placer. ¿Aló? El alma busca placer. ¿Qué busca el alma? Pero el espíritu busca tener experiencias con Dios. Diga conmigo: el espíritu busca tener experiencias con Dios. Pero el alma busca placer, por eso sale a buscar placer en los bailes, por eso sale a buscar placer en el mundo, por eso sale a buscar placer en los deleites de la carne. Pero eso solamente lo lleva a pérdida. Diga conmigo: pérdida. Y perdió durante 10 años. ¿Aló? Hasta que a los 10 años regresó. Y cuando regresó, dice la palabra que era el principio de la siega de la cebada. Entonces inició nuestra segunda enseñanza, que es de regreso a los brazos del Señor. Diga conmigo: de regreso a los brazos del Señor. En esta etapa empezamos a relacionarnos con Él sirviéndole. Mientras que Él es un Señor, yo soy un sirviente o un siervo. Amén. Entonces, hermano amado, esta parte es importante porque ahora ya se está relacionando con Dios, pero a través de una relación de servicio. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Cuando el hombre regresa a los brazos del Señor, hay varias cosas que ocurren, hermano. Vimos que cuando entramos en servicio con el Señor, ocurren varias cosas. ¿Cuántos recuerdan? 5 cosas ocurren cuando entramos a los campos de voz para trabajar con vos o con Jesucristo. Lo primero que ocurre es que entramos en contacto con el mundo angelical y Dios asigna ángeles para que nos protejan. Aquellos 10 años de pérdida se terminan porque los ángeles empiezan a guardarnos y a protegernos. Lo segundo que ocurre es que entramos en contacto con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos sella con el sello del Espíritu de Dios como pertenencia de Cristo. Amén. Lo tercero que ocurre es que nuestro oído se abre para escuchar la voz del Señor. Lo cuarto que ocurre es que empezamos a tener órdenes de restricción y Dios le ordena a los siervos, a los siervos que no le toquen. Y la quinta cosa que ocurre es agua. Pero diga conmigo: hay más. Y hoy vamos a entrar en otra dimensión. Diga conmigo: de regreso a los brazos del Rey. Esta no está así fácil de entenderlo ahí. Hay que cavar. ¿Cuántos saben que a veces el tesoro no está en la superficie? Hay que cavar para encontrarlo. Esta es una de esas. Hay que buscar profundo para poder entenderla.
Así que hoy lo voy a enseñar en una unción de maestro, porque en la relación de alejado usted fácilmente se identificó con Ruth. Con la pérdida usted se identificó. Con regresar a servir al Señor de repente se identificó. Pero con de regreso a los brazos del rey nos vamos a tener que esforzar para poder entenderlo. Amén. Cuando Él es un rey, yo soy un súbdito. ¿Aló? Diga conmigo, cuando Él es un rey, yo soy un súbdito. Quiere decir que es una relación parecida a la de la semana pasada, pero mucho más profunda. Diga conmigo, mucho más profunda. Vamos a ver. La primera etapa, alejado, son 10 años de pérdida. La segunda etapa que vimos la semana pasada, de siervo, implica desde las 6 de la mañana hasta el mediodía. Hoy vamos a arrancar del mediodía a las 6 de la tarde. Y la próxima semana es una dimensión de intimidad, que es por la noche. Pero ubíquese para que pueda ser bendecido en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces dice la palabra del Señor. Lea conmigo Ruth capítulo 2 verso 14. Y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió y se sació y le sobró. De regreso a los brazos del rey es una dimensión similar, pero mucho más profunda, que tiene que ser revelada. No está en la superficie, hay que cavar para descubrirla. Comprende un periodo de 6 horas, desde el mediodía hasta la caída del sol. En esta dimensión conocemos a Dios no como Señor, sino como Rey, siendo el Rey del universo y nosotros sus sirvientes. Somos súbditos, rindiendo nuestra vida completamente a Él. Diga conmigo, completamente a Él. En esta dimensión se nos va a revelar el sacerdocio de Melquisedec. Levánteme la mano los que han escuchado hablar del sacerdocio de Melquisedec. Es uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy. Operamos en un sacerdocio que ni siquiera hemos escuchado, menos entender. Déjenme tratar de explicarles un par de cosas. Dice la palabra, Ruth capítulo 2 verso 14. Y aquí que vos le dijo a Noemí a la hora de comer: ven aquí y come del pan. Ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Repítalo conmigo. Ven aquí, come del pan y moja del bocado en el vinagre. Escríbamelo ahí en las redes sociales. Pan y vino. Cuando la Biblia empieza a hablar de pan y vino, está hablando de un sacerdocio que ya no es el sacerdocio de los sacrificios, de las ofrendas quemadas, sino de un sacerdocio que en la Biblia se conoce como el sacerdocio de Melquisedec, que no es un sacerdocio nuevo, es el sacerdocio que Dios le dio a Adán cuando lo echó del jardín del Edén, pero que está tan entrelazado que a veces, si tú no maduras, no logras verlo. Pero cuando usted ve, por ejemplo, el libro de Hebreos solamente habla del sacerdocio de Melquisedec. Ahora, déjeme decirle unas cuantas cosas. Antes de que un alma pueda prosperar, tiene que conocer a Melquisedec. Otra vez se lo voy a decir. Antes de que un alma pueda prosperar, tiene que revelársele Melquisedec. Entonces a Abraham, después de una victoria, se le reveló Melquisedec. Dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 14, verso 18.
Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Diga conmigo, pan y vino. Y bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en su mano. Diga conmigo, entregó a sus enemigos en su mano. Dios le había dado una victoria a Abraham. Y después de la victoria vino el rey de Sodoma y le hizo una propuesta a Abraham. Toma para ti, devuélveme las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dice: por Jehová he jurado, por Jehová he levantado mi mano, que ni una correa de calzado tomaré de ti, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Pero había uno que sí lo había enriquecido, ese es Melquisedec. ¿Alguien está conmigo todavía? Por eso Abraham lo reconoce y Abraham le da los diezmos de todo, porque Abraham entiende que Melquisedec es la fuente de su riqueza. ¿Alguien está conmigo todavía? Entonces hay algo que se le revela a Abraham a través del pan y a través del vino. A José también se le reveló Melquisedec. Oiga eso. Mira qué tremendo, amado Walter. Génesis 40, verso 2. Y se enojó Faraón con sus 2 oficiales contra el copero, que es vino, y contra el jefe de los panaderos, que es pan. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde estaba José preso. José estaba en la cárcel. ¿Y sabe quién se le reveló en la cárcel? Melquisedec. A través del pan y a través del vino, a través del panadero y a través del copero. Y justo como en la muerte y la resurrección de Cristo, la Biblia dice que el panadero murió, pero en la sangre el copero resucitó y fue puesto una vez más a su lugar. La Biblia me enseña que a Saúl, antes de llegar al reino, se le reveló Melquisedec. Primera de Samuel capítulo 10 verso 3. Le profetiza a Samuel y le dice: y luego de allí, cuando sigas adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá a un encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos. ¿Que llevaba uno? Otro 3 tortas de pan. Diga conmigo, pan. El tercero, una vasija de vino. Diga conmigo, una vasija de vino. Y una vez más, el rey Saúl, antes de ser puesto por rey, se encuentra con el pan y con el vino. A David se le reveló Melquisedec antes de derrotar a Goliat. Primera de Samuel 16 verso 20. Tomó Saúl un asno cargado con pan y una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por mano de Isaí, por medio de David su hijo. Diga conmigo, pan y vino. Ahora, usted me dice: pastor, ¿qué tiene que ver eso del pan y el vino conmigo? Tiene que ver todo, porque Melquisedec escribe que yo recibí del Señor. Diga conmigo, Melquisedec se me tiene que revelar. El pan y el vino no es solamente comerse, venir a la Santa Cena, hacer cara de ternero degollado y comerse una galleta soda con vino, bueno, con jugo de uvas, y otros cuando éramos más pobres con Colay, ¿verdad? Es algo mucho más profundo, porque Pablo dice: porque yo recibí del Señor lo que les estoy enseñando, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Vamos a cambiar a la batería esta cosa, a ver si mejora, porque hoy está portado.
1, 2, 3, sí. ¿Están bendecidos todavía, amados? Bien. Porque yo recibí del Señor, bájalo un poquito, lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó, diga conmigo, pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto vosotros en memoria de mí. Diga conmigo, esto no representa. Yo no sé de dónde diablos sacaron en la iglesia decir que esto representa. En ninguna parte la Biblia dice que esto representa. La Biblia dice esto es. Que significa que cuando un hombre de Dios ha conocido a Melquisedec y tiene revelación de Melquisedec y va a impartir la Santa Cena, hermano, en espiritualmente aquel pan tiene la capacidad de ser el cuerpo de Cristo. Y cuando usted tome vino, usted no está tomando colay, hermano. Su cuerpo recibirá colay, pero su espíritu recibirá los beneficios de la sangre de Cristo. Asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Diga conmigo, pacto. O diga conmigo, pacto. O vuélvalo a repetir, pacto. Pacto no es cualquier cosa. Porque un pacto de sangre es lo que hacemos cuando entramos en comunión con Él a través de la cena del Señor. El pueblo judío tenía claro lo que significa, hermano amado, hacer un pacto de sangre. Significa muchas cosas. Hoy no es el día para eso, pero cuando tomamos de la cena del Señor, estamos entrando en un pacto con Él. Así que nosotros, en la cena del Señor, se nos revela Melquisedec. Por eso Juan capítulo 6 verso 53 dice: y Jesús le dijo: de cierto os digo, el que come, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Diga conmigo, pacto. Mira qué tremendo. La Biblia dice que cuando comemos de la Santa Cena, hay algo extraordinario que ocurre en nuestra vida cambia. Porque hemos entrado en una relación de pacto con Él. ¿Aló? Y entonces, hermano amado, lo que antes era natural en nosotros se vuelve sobrenatural. ¿Aló? Y acá, hermano amado, dice la palabra que el que come y bebe de su sangre tiene vida. Diga conmigo, vida. Vamos a ver. Resulta que cuando usted empieza a agarrar este pasaje de Juan capítulo 6 y lo empieza a estudiar, a Jesús le hicieron una pregunta: ¿cómo podemos hacer las obras de Dios? ¿Aló? Y Jesús les empieza a decir: la única forma de que puedan hacer la obra de Dios es comiendo de mi carne y bebiendo de mi sangre. Mucha gente piensa que lo que ve en el ministerio tiene que ver con que el pastor ayuna mucho, el pastor ora mucho. Si el pastor ayunara mucho, no estaría en esta carne, hermano. Diga conmigo, revelación. Escríbame ahí, revelación. A mí simplemente se me reveló Melquisedec. Tengo un pacto con Él. Como de su carne y bebo de su sangre. Y cuando eso pasa, Melquisedec se refleja en mí para sanar, para liberar, para bendecir, para operar en la dimensión que Dios nos ha hecho sobre nuestra vida. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque no soy yo, es sacerdocio donde opero. Por eso dice la palabra del Señor, hermano amado, que somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 5 verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes. Escríbame ahí, reyes y sacerdotes. Diga conmigo, reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. ¿En qué orden somos sacerdotes? No en el sacerdocio levítico. Para operar en el sacerdocio levítico, amado Jesús, tenía que nacer de la tribu de Leví. Nosotros no somos ni siquiera judíos, menos de la tribu de Leví. Pero operamos en un sacerdocio que es el sacerdocio de Melquisedec. En ese sacerdocio yo soy un rey para esta tierra y soy un sacerdote para el Dios viviente. ¿Alguien puede darle un aplauso a él? Ahora que usted puede entender qué fue lo que le ocurrió a Noemí cuando le dijo que se acercara a él, ahora usted va a escuchar con otros ojos. Se levantó para espigar. Y dice así: y vos le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, el cuerpo de Cristo, y moja tu bocado en el vinagre, vino, y toma de la santa cena conmigo. Ahora sí está entendiendo de qué dimensión le estoy hablando. En esa dimensión él es un rey y yo soy un súbdito, rendido completamente a él. ¿Alguien está conmigo todavía? Entonces, diga conmigo: y ella se sentó junto a los segadores. Otra vez: y ella se sentó junto a los segadores. En esta dimensión, hermano amado, usted debe entender que estamos operando al nivel de los ángeles de Dios. Porque la semana pasada les establecí que los segadores son ángeles. ¿Aló? Dice la palabra, hermano: por quien tenemos redención por su sangre. Hebreos capítulo 2 verso 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo de hombre para que le visites. Hebreos capítulo 2 verso 7. Y le hiciste un poco menor a los ángeles, y le diste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Dos cosas hizo Dios con el hombre. A ver, aquí me llevaré un poco de rato, pero déjame decir un par de cosas. El hombre es una criatura extraordinaria. Satanás ha tratado de denigrar al hombre, hermano, para hacerlo sentir al nivel de los animales. Es más, tienen años de tratar de convencernos que venimos del mono. Vendrá su abuela del mono si quiere, hermano, yo no. ¿Alguien está conmigo todavía? Mira, tienen años de convencernos de que el hombre desciende del mono, pero diga conmigo: el hombre es la tercera creación de Dios. La primera creación de Dios son los animales, y estaban en el mundo, en el plano terrestre. ¿Aló? O al revés, la primera creación son de Dios, son los ángeles. ¿Aló? La primera creación de Dios son los ángeles. Esos operan en el mundo espiritual. La segunda creación son los animales. Y la tercera creación es un ser fascinante, mitad ángel y mitad animal. Podía operar en el fresco de la tarde y hablar con los animales sin ponerle nombre. Y podía levantarse a las alturas y operar en el mundo de los ángeles. Y a ese hombre, a ese ser extraordinario, Dios le puso varón. ¿Cómo le puso? Varón es un estado de elevación. Varón es un estado del postrer Adán. Varón es una dimensión en la que el hombre opera en lo sobrenatural de Dios. Cuando el hombre se cayó, el hombre quedó reducido al mundo de los animales. ¿Aló? Pero cuando el hombre se restaura, vuelve a ser puesto al nivel de los ángeles. Usted quiere entender más de esto, tengo 2 enseñanzas ahí en el canal de YouTube, Profeta Ever Cordero, búsquelo. La dimensión del varón, una dimensión elevada. 2 enseñanzas extraordinarias que nos enseñan
cómo Dios mide al hombre. Dios lo mide en creación, Dios lo mide en posición, Dios lo mide en asignación, Dios lo mide en instrucción y Dios lo mide en relación. Y de esa manera le da la estatura del varón. Por eso dice la Biblia acerca de Jesucristo: varón aprobado por Dios y aprobado por los hombres. Porque en todo cuando fue pesado, con todo cuando fue analizado, dio el peso, dio la talla correcta. ¿Alguien está conmigo? Entonces vea esto. Y ella se para junto a los segadores. La Biblia dice: se sentó junto a los segadores, que Dios le hizo poco menor que los ángeles. Vea qué tremendo este pasaje. Primera de Pedro capítulo 1 verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que llegues a ser partícipes de la naturaleza divina. Diga conmigo: partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Usted puede participar en una dimensión extraordinaria cuando usted come del pan y bebe de la sangre. Cuando usted se encuentra con Melquisedec. Cuando usted entiende que la vida cristiana es más que religiosidad, que la vida cristiana es vida en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: se sentó junto a los segadores. Ahora aquí empieza a operar en una dimensión. Y dice la palabra: y comió hasta que se sació y le sobró. Diga conmigo: comió, se sació y le sobró. Y ella dijo a la hora de comer, y él le dijo a la hora de comer: ven y come del pan y moja de bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores en una dimensión elevada. Y él le dijo y le dio del potaje. Y ella comió, se sació y le sobró. Es la primera vez en 10 años que ella siente eso, que es estar saciado. Ella había comido muchas veces durante 10 años, pero es que el alma no puede tener llenura fuera de Dios. El alma no siente complacencia en Dios. No importa cuándo se hunde en el pecado el alma, cuánto busca el pecado, no hay forma que el pecado pueda llenar el vacío. Pero Cristo tiene el tamaño, hermano, del hambre que hay dentro de ti. Déjame decirte que la única forma de sentirse saciado es llenándote del pan y bebiendo de la copa, es comiendo de él. Esta mujer por 10 años no se sentía saciada. Quedaba con hambre. Y el hombre sale a buscar placer, hermano, y trata de llenar ese vacío con placer. Y va por el mundo autodestruyéndose, causándose daño, pero no puede quedar saciado. Pero hermano, cuando comió del potaje, cuando comió del cuerpo y de la sangre de Cristo, se sació. Y no solo se sació, le sobró. Alguien puede darle un aplauso al Rey de Reyes. Escriba conmigo ahí: y luego se sentó y luego se levantó para espigar. Diga conmigo: luego se levantó para espigar. 2:15 dice: y luego se levantó para espigar. Y Booz mandó a sus criados diciendo: esta es una nueva etapa, muy similar a la anterior, pero implica una entrega total al rey, sumisión absoluta. Aquí aprendemos a caminar en justicia. Aunque podrías pensar que es el mismo después de tu encuentro con Melquisedec, en realidad todo cambió. Haces todo de lo mismo, pero todos los resultados son diferentes. Mira, ella estaba espigando
en la primera etapa que vimos la semana pasada de Señor, y había estado trabajando, pero tenía hambre en su vientre. Alguien está conmigo todavía. Pero cuando se levantó después de haber entrado en pacto con Él, después de haber comido de su carne y haber bebido de su sangre, alguien está conmigo todavía, todo le empezó a cambiar. Antes ella estaba trabajando para agradar a Dios y estaba esforzándose para agradar al rey. Ahora el rey se sentía agradado porque ella le está sirviendo. El rey se sentía complacido porque ella está trabajando para él. Ya no estoy haciendo nada para agradarlo a él, porque después de la sangre de Cristo, amada Ivonne, no hay nada que podemos hacer para agradarlo a Dios. Él dijo cuando miró la sangre de Cristo: a Pecheín, pago completo. No hay nada que le pueda agregar a lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Ya mi esfuerzo no importa, ya lo que yo hago no importa, es lo que Él hizo por mí. Y empiezo a operar en una dimensión. En esta etapa, en la etapa anterior, el siervo trabajaba para agradar al Señor. En esta etapa de súbdito, el rey trabaja por ti y tú le eres agradable. Ahora digo, hay más restricciones, porque el enemigo primero podía zarandearle toda la vida. En la etapa de alejado, el enemigo tuvo acceso a su esposo, tuvo acceso a sus hijos. ¿Aló? Pero cuando ella se metió a los campos de voz, vino una restricción: no le pongas la mano encima, porque dice la Biblia que el que es de Dios, Dios le guarda, y el maligno no le toca. Pero eso es para esa dimensión de siervo. Pero para la dimensión de rey hay 4 restricciones más que son impuestas al enemigo. Vea. Y vos mandó a sus criados diciendo, escríbame ahí, y vos mandó a sus criados diciendo, y se lo voy a repetir de nuevo: usted pensará que mi padre tiene enemigos, pero mi padre es tan poderoso que el que le intentó enfrentar, hermano, de un patadón salió del cielo a la tierra, hermano. En un solo golpe fue destituido, hermano. Mi padre no tiene enemigos, el enemigo es nuestro, es de nuestra alma. ¿Aló? Hay gente que cree, hermano, que la batalla entre Dios y Cristo es que a veces Cristo le pega al diablo y a veces el diablo le pega a Cristo. No. La Biblia me enseña, hermano amado, que Él está enjuiciado y derrotado. ¿Alguien está conmigo todavía? Escúchame. Satanás es un siervo que le hace los mandados a mi padre. Aquel día cuando Cristo le ganó la batalla, en aquella noche, hermano, cuando Jesucristo iba a resucitar, la Biblia dice que chilló y lloró y le prometió a Dios que sería su siervo toda su vida. Y ¿sabes algo? El diablo es un buen siervo. Cuando alguien se sale del lugar donde tiene que estar, el diablo lo trae despelucado hasta que se rinda a los pies de Cristo. ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Aló? Diga conmigo: 4 restricciones, 4 llaves que vienen como resultado de tener contacto con el rey. 4 llaves que vienen como resultado de conocer a Melquisedec. Número 1, que recoja también entre las espinas, entre las gavillas. Dice el pasaje así: y vos mandó a sus criados, y luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados diciendo: 1, que recoja entre las espigas, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y dejaréis que lo recoja, y no la reprendáis. Escucha, hay gente que vive agarrándose con el diablo. Hay gente que vive agarrándose con el diablo. Se agarran al diablo en la mañana, en la noche, en la madrugada, y todavía se duermen y se sueñan peleando con el diablo. Y hasta que da de gracia escuchar su Facebook, porque toda la vida es una guerra con el diablo, y para peores, todo el día el diablo gana.
Porque nunca entendieron a Melquisedec. Porque nunca entendieron el tema de que es Dios el que da las restricciones. Es que es Jesús el que manda a los siervos. Pero como Cristo no manda a los siervos, entonces ellos andan mandándole a los siervos. Satanás, suelta mis finanzas. Ay, hermano, si mis finanzas estuvieran en las manos de ese desgraciado. Mis finanzas están en las manos de Dios. Alguien está conmigo. Yo soy un embajador del cielo. Del cielo vienen mis finanzas. Entonces, el asunto es que yo no tengo que agarrarme con el diablo para que el diablo me dé lo que es mío. Yo tengo que relacionarme con Melquisedec en una relación. ¿Alguien está conmigo todavía? Diga conmigo, comunión. La de 10 años de pérdida es alejado. La de siervo y señor es una relación. Ahora es comunión. El que come de su carne y bebe de su sangre tiene una unión común con él, una comunión. Y cuando yo tengo una comunión, entonces Jesucristo le da 4 órdenes a Satanás. Número 1, la primera orden que le da es que recoja, diga conmigo, que recoja también entre las espinas, entre las gavillas. Ella antes estaba recogiendo lo que los otros habían caído. Ella antes estaba recogiendo lo que los segadores dejaban caer. Pero ahora le dieron la oportunidad de entrar en el corte y agarrar del fruto nuevo. ¿Alguien está conmigo todavía? Oh, ya no está agarrando lo que está en el suelo. Ahora tiene acceso a la bendición. Ya conmigo, que recoja. Otra vez grítelo conmigo, que recoja. Reunir es la palabra hebrea lakat, que significa reunir, específicamente recoger, juntar, reunir, trabajar. Ya no solamente estoy recogiendo lo que está en el suelo, ahora estoy tomando el fruto que está en el tallo. Suelta mis finanzas, Satanás. Suelta mis finanzas en la mañana, en la tarde, en la noche. Se despiertan y los tiene agarrados del cuello. Porque la Biblia dice, someteos a Dios. Pero el asunto es que no quieren someterse a Dios. Por eso se andan agarrando con el diablo. Sométase a Dios. Resista al diablo. ¿Y qué ocurrirá? Puedes darle un aplauso a él todavía, hermano. Diga conmigo, a mayor intimidad, mayor prosperidad. La Biblia dice, usted reúne y yo en un soplo lo disiparé. Pero ahora, en esta nueva etapa, Dios dice que recoja. Y usted echa la mano y saca con cuchara llena. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque le servimos a un rey que es el dueño del universo. Número 2. No la avergoncéis, que es la palabra calam, hostigar, insultar, afrentar, avergonzar, confundir, perturbar, vergüenza, vituperar. ¿Se da cuenta por qué el diablo no tiene acceso a los que tienen comunión con él? No la avergoncéis. Si hay vergüenza, no vino de mi Padre. Porque los que tienen comunión con él, hay una orden para el diablo, una orden para los siervos de Dios. No la avergoncéis. Te reprendo, Satanás. Usted no me va a venir a avergonzar a mí. Como dijo Jesús a los discípulos, ustedes no saben de qué espíritu son todavía. ¿Aló? Porque la clave no es vivir agarrado con el diablo. La clave es que aquel que lo derrotó en la cruz de Calvario le dio órdenes de restricción para que no me toque, para que no me avergüence. Alguien está conmigo todavía, para que no pueda tocar el fruto que Dios me ha dado. Número 3. Dejaréis también caer para ella algo de los manojos
y lo dejaréis para que lo recoja. Diga conmigo, dejaréis. Es la palabra hebrea salal, dejar caer, saquear, despojar, quitar, robar, saquear. ¿Recuerdan un canto que cantábamos? A la casa del diablo entré y le quité lo que me robó bajo mis pies. Pero ¿sabes cómo ocurre eso? No ocurre agarrándote con el diablo. Ocurre en una dimensión donde tú tienes en contacto con Melquisedec. Y entonces es Melquisedec el que ordena que puedas saquear. ¿Alguien está conmigo todavía? Y entonces viene una orden del cielo para que Satanás suelte tu familia, para que Satanás suelte tus finanzas, para que Satanás suelte lo que te ha robado. No importa lo que el diablo te robó, te lo tendrá que regresar. ¿Alguien está conmigo todavía? El libro de Job dice: devoró riqueza, pero la vomitará, de su vientre la sacará el Señor. No te equivocas, la guerra espiritual tiene un lugar. Pero el problema es que ha sido abusada por gente de falta de santidad. Ha sido abusada por gente que, hermano, ay, la sangre de Cristo, que Dios me ayude. Tienen amantes en este país y andan echando aceite por todo lado, declarando cosas que ni siquiera viven en su propia casa. Que Dios nos ayude. Porque esto viene como resultado de tener comunión con Melquisedec. De que un rey se nos haya revelado, un rey que vive en la eternidad desde los siglos y por el siglo, que es dueño de todo, absolutamente todo. Y que yo soy su súbdito, que vivo solamente para Él, solamente para Él. ¿Están conmigo? Y la cuarta restricción dice: y no la reprendáis. Gar, amenazar, dañar, reñir, reprender, reprimir. En vez de que el diablo nosotros lo reprendamos, parece que nos andaba reprendiendo, hermano. Y Dios da la orden a los diablos: no la reprendáis. ¿Alguien está conmigo todavía? Y así, hermano, la prosperidad llega. Porque hay 4 restricciones para el enemigo. Número 1, dejaréis caer, dejaréis que la recoja. Número 2, no la avergoncéis. Número 3, dejaréis también para caer de los manojos y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche. Digo conmigo: espigó pues en el campo hasta la noche. Y desgranó lo que había recogido, un efa de cebada. Por eso les decía, hermanos, esta es una dimensión que no está ahí. Que si usted no tiene revelación de la palabra, cuando usted lo lee, usted ni se imaginó lo que está ahí. ¿Por qué? Porque es una dimensión profunda en la que hay que cavar. Y desde aquí hasta la próxima, porque hay 2 más todavía. ¿Aló? Usted tiene que esforzarse por cada día. Mira qué interesante. Ruth no llamó a vos, vos llamó a Ruth. Por eso es una dimensión donde Él se no me revela. ¿Aló? Donde Dios, a través de la búsqueda que yo tengo con Él, Dios corre el velo y se me descubre y me permite que yo lo vea. Y yo como de su carne y bebo de su sangre. Y cuando yo como de su carne y bebo de su sangre, yo permanezco en Él y Él en mí. Somos uno solo. Y Juan capítulo 15 dice que solamente podemos dar frutos si permanecemos en Él y Él en mí. El que permanece en Él y Él en mí, este lleva mucho fruto. Y nos levantamos a espigar después de haber tomado la Santa Cena y pensamos que somos el mismo, pero todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque en la Santa Cena hay 4 restricciones que son puestas sobre el enemigo. ¿Aló? La primera dice que recoja. ¿Aló?
La segunda dice, esa es la cuarta. La primera dice que recoja. La segunda dice, tiene razón, no la avergoncéis. La tercera dice, dejaréis caer también manojos y dejaréis que lo recoja. Y la cuarta dice, no la reprendáis. Y entonces salimos de ahí y empezamos a operar en esa dimensión. Diga conmigo, empezamos a operar en esa dimensión, sirviéndole a Dios. Por eso usted ve, hermano, que te has esforzado y te has esforzado y estás esforzado, solo tienes unas espigas, es porque solamente conoces una dimensión muy básica de Él. Solamente lo conoces como Señor. Usted hasta le tiene miedo a Él. ¿Aló? Porque es un Señor. Y estás escogiendo espigas y estás sudando. Pero hay una dimensión mayor. Deje que Melquisedec se le revele y coma de su pan y beba de su sangre, y que las vendas se caigan de su vida. Y entonces hay 4 restricciones. Dejaréis, aló, dejaréis caer, no la avergonzáis, no hay vergüenza, aló. Y empieza la bendición a avanzar. Y dejaréis también caer manojos. Manojo es una bendición grande, aló. Era un rollo de trigo. Y no la reprendáis. Y continúa la relación. Ahora ella tiene, diga conmigo, 22 kilos. Usted se imagina a Ruth, hermano, con 22 kilos después de días de no tener que comer para su casa. 22 kilos es una carga pesada para una mujer. Porque un saco de cemento pesa 50 kilos y apenas un hombre bien hombrecito lo levanta. Ahora 22 kilos es casi la mitad de eso. Tú te imaginas a Ruth, hermano, aquella noche, al finalizar la noche, llevando la carga, hermano. Pero solamente llega a una medida. Diga conmigo, una medida. Es un efa. Y sigue diciendo la palabra. Y tomó y se fue a la ciudad. Y su suegra la vio lo que había recogido y sacó también. Y luego lo que había sobrado después que había quedado saciada, y se lo dio. Cuando tú estás saciado, usted puede darle a alguien más. ¿Alguien está conmigo? Ruth, cuando llegó a su casa, sacó lo que le había quedado después de haber quedado saciada y se lo dio a su suegra. Porque cuando yo estoy saciado, yo puedo bendecir a alguien más. ¿Aló? Y le dijo su suegra: ¿dónde has estado espigando hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y le contó a su suegra con quien había trabajado, y le dijo: el nombre de aquel con quien hoy he trabajado es Boz. Y yo quiero preguntarle: ¿con quién has estado trabajando? Hermano, hay dimensiones de conocer al Señor. ¿Aló? ¿Alguno aquí conoce a Carlos Alvarado? Tiene la desgracia. Es que todos sabemos quién es él, porque sale por la tele, por la radio, por sus orejas y todo. Usted sabe eso. Pero conocerlo a él es otra cosa. Una cosa es que me hablen de Jesús y otra cosa es conocer a Jesús. Por eso Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Alguien está conmigo todavía? Empieza a caminar en una dimensión donde le conoce a él. El hombre con el quien he estado trabajando es Boz. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a sus siervos la benevolencia que tuvo con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno quien puede redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que haya acabado toda mi siega. Diga conmigo: júntate.
usted va a ser el resultado de las relaciones que usted desarrolle. ¿Con quién tenía que juntarse? Hermano, le voy a decir algo. Nunca se acostumbre a la presencia de Dios. ¿Escucharon lo que dije? Porque si usted cree conocer a Dios, usted se va a llevar una tremenda sorpresa. Con Dios siempre hay que estar a la velocidad de la luz y siempre buscándolo, porque nunca aparecerá en la misma parte donde estuvo ayer. Y el peor error que podemos cometer es entrar en el nivel del planeador. No, ya yo conocí a Dios, ya yo sé la matemática de esto, qué es lo que hay que hacer. 1 más 1 es 2. Te vas a meter en problemas, porque con Dios hay que estar moviéndonos, porque la presencia de Dios siempre está en movimiento. Yo no sé si usted ha considerado alguna vez que era el jardín del Edén, pero el jardín del Edén era un espacio, un momento del tiempo donde la presencia de Dios era manifiesta en la tierra. No es un lugar al que usted va y se persina todas las semanas. Es un lugar de búsqueda donde la presencia de Dios se manifiesta. ¿Está conmigo? Déjeme finalizar, por favor. Sigue diciendo la palabra. Y Noemí dijo a su nuera: sea bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo con los muertos. Después me dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno que puede redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que haya llegado el tiempo de la siega, o hasta que haya acabado la siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con las criadas y no te encuentren en otro campo. Alguien que me pueda escribir: que no te encuentren en otro campo. Es ahí donde debemos estar. Y estuvo pues junto a sus criadas, estuvo pues con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de cebada y la del trigo, y vivía con la suegra. Diga conmigo: vivía con la suegra. Dios te va a cambiar la dimensión de vivir con la suegra a la dimensión de dormir con el amado. Diga conmigo: de regreso a los brazos del amado. Esa es nuestra próxima enseñanza. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Antes estaba alejada de Dios. ¿Cuál era la relación que ella tenía con Dios? Diga conmigo: alejada. El resultado fueron 10 años de pérdida. Después entró a los campos de Booz y empezó a obtener restricciones para el enemigo. Y le dijeron al enemigo: no le ponga la mano encima, porque el que es de Dios, Dios le guarda, y el maligno no le toca. ¿Aló? Después, en esa ella tiene una relación, pero diga conmigo: a mayor intimidad, mayor prosperidad. Y ella pasa de alejada a ser una sierva. Y después de ser una sierva pasó a tener comunión con él. De alejada a tener una relación, y de una relación a una comunión. Diga conmigo: comunión. Y en comunión obtuvo 4 beneficios que los vimos hoy. Dejaréis caer. ¿Aló? No la avergoncéis. Dejaréis también manojos y no la avergoncéis y no la reprendáis. Y a partir de ahí ella vivía con la suegra. Pero ahora Dios quiere que no solamente viva con la suegra. ¿Cuántos han vivido con la suegra? Eso es una bendición del cielo, hermano. Ahora va a vivir con el amado. Entonces la próxima dimensión de la próxima semana, del capítulo 3, es una dimensión de noche, de intimidad. Diga conmigo: alejado, relación, comunión, intimidad, pacto. Esas son las 4 dimensiones.